Hoy compartiré uno de aquellos temas muy polémicos, pero no lo hago para polemizar, mas para aclarar el asunto. Yo soy el pastor Miguel Torneire y basado en el artículo escrito por Jason D. Lane, God declares his pronouns, he, him, Dios declara sus pronombres, él y a él, quiero invitarles a que miren este video no con sus mentes abiertas, sino que con sus Biblias abiertas. Juzguen lo que compartiré a la luz de la inspirada, inerrante e infalible palabra de Dios, no con sus conjeturas u opiniones sacadas de las redes sociales. Tampoco quiero convencer a nadie, solamente crear conciencia sobre un tema cadente de nuestro tiempo. Así que quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. La confesión de que Dios es Padre y ha engendrado eternamente a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha sido criticada por teólogas feministas como patriarcal y opresiva hacia las mujeres, porque utiliza pronombres masculinos. Aquellos que critican el uso de pronombres masculinos para Dios o se oponen al lenguaje genérico propio de la Biblia que se refiere a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor, Rey, sugieren que estos títulos o nombres son simplemente productos de una sociedad patriarcal. Si uno tuviera la caridad de conceder a tales teólogos que Dios, en la medida en que está por encima de la creación, no es ni hombre ni mujer, estos teólogos negarían, no obstante, la propia revelación de Dios en la Sagrada Escritura como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Afirman que el cristianismo tradicional, influenciado y moldeado por sociedades patriarcales, es fundamentalmente defectuoso porque favorece la masculinidad y perpetúa el sexismo y la opresión de las mujeres. Para citar un par de ejemplos, la teóloga feminista fallecida Rosemary Radford Rueder creía que Dios ha sido tergiversado por el cristianismo tradicional al ser retratado estrictamente como un hombre. Enseñó que la teología feminista debe recuperar a Dios de esta tradición patriarcal. Otra teóloga feminista, Hannah M. Bennett, cree que los pronombres masculinos para Dios conducen a la idolatría. Un Dios que se identifica demasiado como uno de nosotros es un Dios en peligro de convertirse en ídolo. Este ha sido precisamente el movimiento, la sobreidentificación con un Dios masculino, que ha perturbado a las generaciones anteriores de teólogas feministas. ¿Cómo podrían los cristianos de hoy responder a la acusación de que referirse a Dios con pronombres masculinos es sexista o incluso idólatra? Los cristianos deben ser conscientes de algunos de los orígenes teológicos de la teología feminista. No es necesario recorrer todos los desarrollos históricos de la teología feminista para reconocer lo que algunas teólogas feministas presuponen sobre la fe cristiana y sobre la Biblia. Creen que las escrituras son producto de sociedades primitivas, creaciones de hombres patriarcales y no de revelación divina. El texto de la escritura, argumentan, no tiene autoridad por sí mismo, sino que debe interpretarse de acuerdo con los desarrollos de una sociedad en progreso. La verdad es relativa según los diferentes tiempos y lugares, argumentan.
lo que era cierto en los tiempos bíblicos acerca de los hombres, las mujeres y Dios, no es necesariamente cierto para nuestro tiempo. Su negación de Dios como varón surge no de una falta de amor inherente en las escrituras acerca de las mujeres, sino de una negación del Dios verdadero y de la Biblia como la revelación inspirada, inerrante e inmutable de Dios. En pocas palabras, la teología feminista promueve la religión falsa. La fuente más directa de esta falsa confesión de Dios es, hasta donde sé, el filósofo y ateo alemán del siglo XIX, Ludwig Feuerbach, 1804 a 1872. La poderosa influencia de Feuerbach en la espiritualidad moderna a menudo se pasa por alto hoy en día. Enseñó que no hay estudio de teología a partir de la revelación divina, ya que no hay Dios. Más bien, la teología solo puede estudiar lo que los seres humanos piensan sobre un Dios que han hecho, que han creado. Feuerbach creía que Dios no es más que la proyección psicológica de los deseos más profundos de un individuo. Por lo tanto, cuando alguien estudia religión, no está estudiando la revelación de Dios en los textos sagrados, sino más bien a los seres humanos y sus creencias en desarrollo. La teología, entonces, nos habla principalmente de personas, no de Dios. Por ejemplo, si alguien piensa que Dios es todopoderoso, es porque esa persona carece de poder y desea tener ese poder en Dios. Si alguien se siente impío, puede encontrar consuelo en tener un Dios que santifica a las personas. Si entendemos con Feuerbach que la religión es autodeterminada y no se basa en la realidad dentro de Dios mismo, entonces podemos reimaginar fácilmente a Dios de acuerdo con nuestra propia ideología. Así, para Feuerbach y para las teólogas feministas modernas, nuestra noción de Dios evoluciona con nuestros deseos, sin restricciones por las palabras de la Escritura. Con esta visión completamente relativista de la verdad, las teólogas feministas evalúan las Escrituras de acuerdo con su propia definición autodeterminada de Dios. Ponen la igualdad de género, es decir, una vida sin distinción o restricción de género, en el centro del mensaje del cristianismo. Sin embargo, para decirlo sin rodeos, tienen un Dios imaginario. Aquellos que insisten en contradecir la autorrevelación de Dios en las Escrituras, bien pueden creer que Dios existe, pero no lo conocen, porque niegan quién es Él y lo que dice de sí mismo. Es como Israel haciendo un becerro de oro y Aarón diciendo que este es Dios que lo sacó de Egipto. Simplemente no es quien es Él. En respuesta a estas lecturas feministas de las Escrituras, los cristianos deben ser conscientes de que el uso de pronombres masculinos no es simplemente una cuestión de preferencia personal o una acomodación fortuita del lenguaje humano, sino una confesión necesaria del único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal como existe en sí mismo desde la eternidad y como se ha revelado a nosotros. Solo podemos saber quién es Dios a partir de su propia revelación en las Sagradas Escrituras. Él nos dice quién es Él. Negar el uso de pronombres masculinos para referirse a Dios es negar a Dios tal como es y separarse de la iglesia cristiana, que confiesa y adora no solo a Dios como Padre, sino que también confiesa la filiación eterna de Jesucristo, quien es
engendrado del Padre antes de todos los mundos, según el credo de Nicea. Dios no es meramente Padre cuando se relaciona con nosotros como sus hijos. Él es eternamente Padre del Hijo, y ellos están en perfecta comunión con el Espíritu Santo, un solo Dios para siempre. Si negamos la masculinidad de Dios, negamos la unión personal del Hijo Eterno con la humanidad. Dios se hizo hombre y es, en virtud de esta unión entre Dios y el hombre, varón para siempre. Ser cristiano es adorar a Dios en la carne, como dice San Juan. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. 1 Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. A causa de la encarnación de nuestro Señor, ya no puede hablarse de Dios en abstracto. El verbo se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14. La teología feminista habla de Dios aparte de las Escrituras como la revelación de Dios de sí mismo y en abstracción de Jesucristo, quien vino en la carne como hombre para redimir a toda la humanidad por su muerte y resurrección. Los cristianos, hombres o mujeres, no conciben el hecho de que Dios se haga hombre como una injusticia contra la mujer. Las Escrituras simplemente enseñan que Dios, el Hijo, se hizo hombre, nacido de la Virgen María, para redimir a toda la humanidad, tanto hombres como mujeres. Ver Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7 y el versículo 21. Dios Padre se ha revelado por medio de su Hijo unigénito y nos ha salvado por medio de su Hijo para que en su Hijo podamos recibir la herencia de los hijos. La herencia de los hijos nos es dada por el santo bautismo, en el cual Dios Espíritu Santo nos hace a todos hijos de Dios por la fe. Por eso San Pablo escribe: y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Las teólogas feministas que se niegan a usar los pronombres masculinos se están perdiendo de conocer verdaderamente a Dios y su salvación. Crean una religión basada en el modelo de religión de Feuerbach como autoproyección y se pierden lo que el Dios verdadero, vivo y encarnado ha hecho para redimir a toda la humanidad. Los cristianos que conocen al Dios de las Escrituras están llamados a dar testimonio de la verdad con sus vidas, sus matrimonios, su confesión de la Santísima Trinidad y la persona y obra de Cristo, y su confianza en la santa palabra de Dios. En amor, debemos dar testimonio a quienes promueven la teología feminista, sabiendo que quienes lo hacen no conocen al Dios de las Escrituras. Estamos llamados a presentárselo a ellos como por primera vez. Seguramente hay mucho más que se puede decir acerca de la masculinidad de Dios en lo que respecta a la redención de su novia, la Iglesia, y el papel de los hombres y mujeres creados a su imagen. Con respecto a la masculinidad de Dios, sin embargo,
es de primer orden escuchar a nuestro Señor decir, escrito está, y tomarle su palabra. ¿Le gustó del contenido de este video? Entonces, deja un le gusta, compártalo en sus redes sociales, suscríbete al canal, clicando en el botón rojo que hay aquí abajo y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.